Y bienvenidos sean todos. Antes que nada, sí quiero agradecer el espacio que el día de hoy, pues Fundación Poma ha tenido a bien empezar a tener este tipo de conversaciones que sé que para algunos de nosotros pueden ser un reto, cómo empezar a abordar el digital con nuestros hijos. Así que, tal como lo decía Evelyn, mi nombre es Marta Rodríguez. Yo soy parte del programa Global Ciberdelito de la Oficina contra la Droga y el Delito, 1DC, desde el cual trabajamos para formar la capacidad no solo de los Estados miembros, sino que también de los ciudadanos como ustedes y como yo en la prevención de los delitos cibernéticos. Cuando hablamos de la población en general, quiero que conmigo se recuerden de un concepto que es ciudadanía digital. Nosotros cuando nacemos tenemos una ciudadanía, nosotros somos salvadoreños, hay personas de otras nacionalidades, pero con el auge de la tecnología también tenemos que tener en cuenta que ahora también somos ciudadanos digitales. Tenemos una personalidad en línea, tenemos perfiles en línea, tenemos actitudes en línea que forman también nuestro perfil y nuestra identidad digital. Entonces, primero que nada, quiero felicitarlos por estar en este espacio, a ustedes como padres de familia, porque el primer paso para estar seguro es la información. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de navegar seguro, una guía para cuidar a sus hijos en redes sociales. Quiero dividir esta conversación en dos grandes etapas. Primero quiero compartirles el tema de cuáles son los riesgos que actualmente enfrentan la niñez y la adolescencia en línea. Y en segundo lugar, darles algunas herramientas, no solo en línea, pero también fuera de línea, para que ustedes puedan empezar este tipo de conversaciones con sus hijos y que no sea un reto. Los invito realmente porque sé que a veces la pantalla nos puede limitar un poco en la interacción humana a la cual estamos acostumbrados. Los invito a que hagan uso del chat. Colegas de Fundación Poma están preparados para leer sus comentarios, para leer también cuáles son las dudas que puedan ir surgiendo. Así que los invito a que hagan uso del chat. A lo largo de la presentación voy a ir haciendo un par de consultas para ustedes, así que eh, siéntanse en la libertad también de ver esto como una conversación. ¿Qué tengo para ustedes el día de hoy? Eh, Primero, pues una pequeña agenda para ustedes, algo muy introductorio, como les decía, conversar cuáles son los riesgos y los peligros en el mundo digital. Y en algunos de estos quiero que mantengan en mente que no solo son y adolescentes, sino que también nosotros como adultos podemos estar expuestos a estos riesgos. ¿Cuáles son algunas herramientas en línea y fuera de línea para tener o cuidar a nuestros hijos? Y finalmente, un decálogo o unos tips de acción de ustedes como padres para tener cuidado con sus hijos en el mundo digital. ¿Qué objetivos tengo con ustedes el día de hoy? Si cumplimos estos tres objetivos, creo que habremos aprovechado esta hora que tenemos juntos. El primer objetivo, claro está, es darles a ustedes mayor conocimiento de cuáles son las diversas formas del ciberdelito y las conductas de riesgo que para la niñez y la adolescencia. En segundo lugar, darles a conocer este conjunto de herramientas y prácticas recomendadas en la tecnología para proteger a sus niños en línea. Y finalmente, si logramos estos dos objetivos, el objetivo principal es promover de manera colectiva una mentalidad de seguridad digital. Es decir, que no crean que esto es aislado solo para los niños, sino que también de manera colectiva podamos construir espacios más seguros en línea porque estamos más informados y de manera colaborativa y con responsabilidad empezamos a hablar de estos temas con nuestros hijos. Empecemos entonces. Cuando hablamos del concepto de ciberdelito o del ciberespacio, a veces lo podemos pensar de una manera quizás muy abstracta. Sin embargo, nuestro día a día ahora se compone de un factor digital. De lo contrario, no estuviéramos en esta conversación el día de hoy. La pregunta normalmente cuando hablamos de ciberdelitos en general no es si nos va a pasar un ciberdelito o
si de repente no nos va a pasar un ciberdelito. La pregunta realmente es cuándo nos puede pasar un ciberdelito. Les comento esto porque hay un promedio de 2.244 ciberataques por día en el mundo y varios de estos están dirigidos a la niñez y a la adolescencia. Para que tengan esto en mente. Antes de comenzar completamente con el tema, sí les quiero decir que la tecnología no es mala, de lo contrario, no nos estuviera facilitando este espacio de conversación, pero sí nos implica un reto de seguirnos preparando en los temas y estar más adelante de las personas o los cibercriminales cada vez se proliferan más en línea. Bueno, les comparto una imagen y quiero que piensen conmigo. Vamos a hacer vamos a empezar a usar el chat con ustedes. Imagínense que ustedes están mudando a cualquier otra ciudad en El Salvador y tienen un hijo pequeño de 2 o 3 años, por ejemplo. Y ustedes deciden dejar solo a su hijo de 2 o 3 años en una ciudad que no conocen y completamente solos en... Les pregunto, ¿ustedes harían esto? Pues un padre lógico, responsable, como lo que tenemos actualmente en línea, siempre cuando tenemos estas interacciones en manera presencial, me dicen, no, Marta, obviamente, y por supuesto que yo nunca dejaría a mi hijo solo en una calle y sobre todo si están tan pequeños. Cuando están tan pequeños, necesitan que nosotros lo guiemos. Pensemos un poco más adelante. Un niño de 10, 12 años lo dejan solo completamente en una ciudad que no conoce y le dicen que tome el bus de regreso a casa y ustedes nunca le han dicho ni siquiera en qué ruta tiene que eh, viajar. Nuevamente les consulto y espero que en el chat estén poniendo sus comentarios. Si ustedes harían esto, espero que la respuesta sea no, porque claramente no dejaríamos a nuestros hijos guiarse en una ciudad desconocida sin nosotros. Pero ¿qué pasa ahora en línea? Nosotros tenemos niños tan pequeños como 2 o 3 años que están interactuando en el Internet. Cada vez más los niños interactúan en línea, no solo entre ellos, sino que también con el resto del mundo. Y esto significa que es necesario supervisar la seguridad de nuestro entorno digital. Así como ustedes no dejarían, obviamente, a su hijo solo en la calle, porque qué tipo de personas se le pueden acercar, o no lo dejarían solo en la calle porque no le han explicado qué ruta de buses o en qué ruta puede viajar, es lo mismo en línea. Garantizar la seguridad en línea es una tarea constante que implica la conversación constante entre padres e hijos. Y teniendo esto en cuenta, eh, ¿en qué mundo estamos viviendo actualmente con el Internet? ¿O en qué mundo estamos dejando solos a nuestros hijos si si les estamos dando equipo tecnológico sin primeramente tener una guía con ellos? El Internet es enorme. Actualmente un 67% de la población mundial se confirma de estar en el Internet. Y ustedes me pueden decir cuántas horas en promedio ustedes destinan a estar en Internet. El promedio global de tiempo en el Internet son 7 horas que una persona pasa en el Internet. Y lejos del hecho que estas son cifras que, claro, demuestran un poco la amplitud de la conectividad, quiero que tengan en mente qué es realmente el Internet o cuáles son sus características. El Internet en sí mismo es de acceso público, es decir, cualquier persona que cuente con un dispositivo como el que ustedes tienen o como el que yo tengo, puede acceder en Internet o al Internet en cualquier momento y desde distintos sitios. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, no han tenido de repente insomnio y se meten a YouTube o a Instagram a revisar qué hay o qué información hay nueva? ¿Qué otras características tiene el Internet? El Internet tiene diferentes servicios. Ustedes pueden navegar en línea, pueden revisar redes sociales, se pueden comunicar con otras personas.
Y este es en el tipo de mundo que estamos dejando a nuestros hijos o en el cual ellos están navegando actualmente. ¿Qué otra característica tiene el Internet? Podemos hacer un ejercicio súper rápido. Si ustedes toman una captura de pantalla actualmente de la información que les estoy compartiendo ahorita y la quieren compartir con alguien por medio de WhatsApp, por ejemplo, ¿cuánto se tardan? Podemos decir que ni siquiera nos tardamos un minuto en compartir esta información. Es decir, el Internet es veloz. La información se intercambia muy rápidamente en la mayoría de los casos. Y otra característica principal del Internet es que es global, es decir, nosotros estamos desde diferentes puntos del Salvador actualmente y puede ser que tengamos también personas que nos estén viendo en Estados Unidos, en Centroamérica, Guatemala. No hay fronteras en el Internet. Y por lo tanto, normalmente tampoco hay una regulación. Finalmente, una de las características principales que quiero que tengan en mente en el Internet es que contiene información variada. Cuando terminemos nuestra conversación el día de hoy, los invito a que busquen la cosa más descabellada que se les pueda ocurrir en Google y les apuesto que les va a salir información. Y si nosotros, que somos adultos y ya tenemos un criterio de qué tipo de información podemos buscar o consumir en Internet, a veces nos encontramos con problemas. No se digan más los niños que sin una guía están en el Internet. Ya nos parece que es algo muy lejano, pero la pandemia abrió muchísimo la puerta de la transformación digital. Es decir, todos los niños consumían Internet de una forma u otra, ya sea para clases, para comunicarse con sus amigos y demás. Y esto ha tenido un impacto en la vida familiar. ¿Cuáles son los impactos principales que ha tenido la transformación digital en la vida familiar? Los invito nuevamente a que ustedes, una vez vayamos conversando de estos puntos, puedan poner en el chat cuál piensan ustedes que ha sido el mayor impacto en su familia, porque inevitablemente, ahora que todos estamos en el Internet, hemos sufrido una de estos impactos en nuestra vida familiar. El primero de estos, les comentaba, el Internet es grande, es amplio y tiene muchísimas cosas que consumir. Entonces, los jóvenes y los niños han empezado a aprender nuevas dinámicas de socialización. ¿Y a qué nos referimos con esto? Las redes sociales han redefinido básicamente la forma en que los jóvenes interactúan con otros jóvenes. Yo me recuerdo, y ustedes no me dejarán mentir, como padres de familia, cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, teníamos un círculo o un grupo de amigos y nosotros interrumpíamos nuestra dinámica de socialización una vez salíamos de la escuela, porque ya no teníamos contacto con nuestro amiguito y demás, e iniciábamos una nueva dinámica de socialización, de repente con nuestros vecinos, con otros amigos que tuviéramos próximos, nuestros hermanos. Entonces, nuestro círculo de socialización era mucho más reducido. Con la transformación digital, actualmente los jóvenes ininterrumpidamente pueden mantener dinámicas de socialización. Por ejemplo, a pesar que ellos terminan la escuela, se despiden, van en el microbús escolar, siguen mandando mensajes. Llegan a sus casas, pueden seguir manteniendo una dinámica de socialización constante. Y aunque bien esto facilita la comunicación, porque claro, ustedes como padres pueden estar más pendientes de si ya llegó a su casa o no está en su casa. También expone a los menores a mayores riesgos que veremos más adelante. ¿Qué otro tipo de impacto ha tenido la transformación digital?
Hola Marta, perdón, perdimos el audio ahorita. Está apagado el micrófono. Hola, gracias por avisarme. No sé, no Gracias, Marta. he escuchado nada, pero es la tecnología recordándonos que somos humanos. Gracias, Evelyn. Espero que sí me escuchan. Sí. Bueno, les comentaba entonces el impacto en la vida familiar. Y estábamos hablando un poco del impacto en la salud mental. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cada vez más los niños consumen más y más Internet. Y esto se ha asociado también con niveles más altos de ansiedad, depresión y alteraciones en el sueño. Más adelante les voy a conversar un poco acerca de la adicción digital y cómo la tecnología también ha afectado la parte neuronal de los niños. Como punto 3 tenemos la división generacional. Cada vez más los padres y los cuidadores van hacia los niños a decirles, ok, no entiendo esto que está pasando en el Internet y nosotros les pedimos ayuda a ellos. Y finalmente, el impacto mayor que ha tenido la transformación digital posterior a la pandemia es que nos hemos expuesto exponencialmente a mayores amenazas digitales. Así como les decía en el ejercicio anterior, si ustedes toman una captura de pantalla actualmente y la comparten con todos sus contactos de WhatsApp, por ejemplo, en un minuto pueden tener un alcance de 300, 400 personas, dependiendo de cuántos contactos tengan ustedes en línea. Y esta misma exposición tan amplia que podemos tener con un solo ejemplo es la exposición constante a la que los menores de edad actualmente se enfrentan. Ok, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué estas conversaciones son importantes para ustedes, padres de familia? Les voy a dar un par de estadísticas y quiero que conmigo más adelante piensen que esto solo es para darles un panorama general. Como les decía, la tecnología no es mala, pero sí necesitamos estar equipados para enfrentar y empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos. En estudios recientes de la seguridad en línea de los menores de edad, se hizo un estudio que involucraba no solo a América Latina, sino que también Europa y el sudeste asiático, en el cual le preguntaban, por ejemplo, a los padres de familia si ellos han experimentado o visto directamente un incidente en línea. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, han recibido enlaces fraudulentos, los niños tienen conversaciones con personas que no conocen fuera del mundo digital. Y de esto, 6 de cada 10 familias que han sido entrevistadas confirman que han visto o que han experimentado directamente un tipo de estos incidentes. Sin embargo, la mayoría, casi el 58% de los padres, y repito, de esta encuesta, confirman que han pasado menos de 30 minutos hablando con sus hijos sobre los peligros del Internet. Cuando se les hace la consulta a los padres de por qué no están empezando estas conversaciones, a veces nos dicen que para ellos es un reto. Pero quiero confirmarles el día de hoy que la mayoría de peligros del Internet los podemos prevenir desde la parte ajena, es decir, la parte fuera de línea. Tal como les decía antes, yo me recuerdo que uno de los primeros consejos que cuando uno podía salir a la calle solo le daban sus papás era no hables con extraños en la calle. Y ahora la pregunta es, ¿le estamos dando estos consejos a nuestros hijos antes de que ellos se conecten en línea? ¿Cuáles son entonces a estos principales riesgos que nos estamos enfrentando como padres de familia y que día a día los niños, las niñas y adolescentes están enfrentando en el Internet? Les voy a ir explicando cada uno de ellos, pero como manera general tenemos el grooming, el sexting, la adicción digital, el ciberbullying o el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado y
tecnologías emergentes. Vamos a ir hablando uno por uno para darles este panorama general de qué está pasando en línea. El grooming. ¿Qué es el grooming? Viene de la palabra en inglés cuidar o también se utiliza para las mascotas cuando se les hace, por ejemplo, una muestra de cariño. El grooming básicamente en línea es una estrategia de ciberacoso sexual que normalmente la realiza una persona adulta hacia una persona menor de edad. ¿Cómo es esto? Claramente, si ustedes dejan a sus hijos en el parque y se les acerca un desconocido adulto, normalmente los niños los van a volver a ver a ustedes y van a decir, papá, ¿qué está pasando? Mamá, ¿qué está pasando? Pero en línea es diferente. El grooming se manifiesta como que el agresor sexual trata de ganarse la confianza de la víctima mediante empatía. Es decir, primero crean perfiles falsos de la edad de las víctimas con fotografías de otras personas, pero de edad similar a las víctimas que quieren atacar y empiezan a establecer una conexión emocional. Aquí el primer punto que es importante que tengan en cuenta ustedes es que, por ejemplo, a veces, ¿qué pasa? Los niños reciben una notificación de amistad y otros niños, sin saber, lo han agregado como amigo. Entonces, cuando reciben esta notificación de amistad, los niños piensan, ok, veo una foto de un niño o una niña de mi edad y no inmediatamente van a decir, no conozco a esta persona, porque anteriormente otras personas lo han aceptado en ese perfil. Entonces, tienen X cantidad de conexiones en línea y amigos en común, y ese es el primer paso de la confianza de los menores. ¿Qué pasa luego? Empiezan a establecer una comunicación constante, una conexión emocional por medio de mayor atención o adulación. Y por esto es importante el tema de la privacidad en línea. Mientras más información ustedes o los niños menores de edad publiquen en línea, es aún más fácil para un agresor establecer un vínculo de amistad con ellos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Sus hijos publican una foto que están en el parque y que les gusta el básquetbol. Ya tienen un punto, cualquier persona que esté en línea y que quiera agredirlos, ya tienen un punto en común. Es decir, a mí también me gusta el básquetbol, ¿qué te gusta a ti practicar del básquetbol? Y esto se lo digo como ejemplos reales de casos que hemos visto como oficina, que llegan y han sido, se han establecido comunicaciones de cositas tan básicas como estas que les comento. ¿Y qué pasa? Luego que empiezan a establecer este vínculo de empatía con los agresores, empiezan a tratar por medio de amenazas o chantajes emocionales, tratan de obtener concesiones de índole sexual, es decir, mándame una foto en donde me estés enseñando un poco más y demás. Em, Ay, perdón. Como les decía aquí, a veces esto se manifiesta también en el cual ellos se presentan como un amigo ideal, una amiga ideal, un novio o una novia ideal y usan imágenes de tipo sexual, es decir, comparten imágenes con los menores para normalizar que ellos si quieren intercambiar fotografías, les dicen, no pasa nada, yo ya te compartí una fotografía. Así comprometen a los menores y normalizan el contenido. Antes, las estrategias de grooming eran normalmente que creaban este tipo de perfiles falsos. Actualmente estamos viendo mucho más riesgo en las plataformas en línea, de juegos en línea. Resultados actuales demuestran que el 73.33% de niños, niñas y adolescentes que están jugando en línea confirman que han admitido haber conversado con personas desconocidas, es decir, con personas que realmente conocen en el mundo físico y confirman que ya que están en una plataforma en común, como por ejemplo la que les estoy mostrando en la pantalla,
ellos mismos piensan que ya tienen una relación de amistad. Cuando hablemos un poco de los tips, y quiero que mantengan esto en mente, cuando hablamos de un desconocido en línea, para sus hijos puede no ser un desconocido, porque juegan en línea, entonces piensan que realmente son amigos. Pero lo importante aquí es mantener la lógica de que si no los conocemos en el mundo físico, no podemos entablar una amistad más allá en el mundo virtual. ¿A qué otra cosa nos estamos enfrentando el día de hoy? Y esto ha tenido un alto crecimiento posterior a la pandemia. El sexting es el envío de imágenes, ya sea fotografías o videos, de forma íntima, a veces al inicio de forma voluntaria, por parte de quien las protagoniza a otra persona por medio de dispositivos electrónicos. Estas prácticas se normalizaron mucho en tiempos del aislamiento social, ya que los adolescentes se veían muy influidos por diversos factores para realizar el sexting, es decir, eran curiosos, no tenían esta comunicación, digamos, presencial con sus colegas, tenían muchísima, como sabemos nosotros los adolescentes buscan esta aceptación de sus pares o empezaron a sufrir presiones de otras personas y esto en la pandemia repuntó. ¿Por qué? Teníamos esta comunicación en las pantallas de manera constante. No podíamos salir, entonces este tipo de actitudes se normalizó muchísimo más. El sexting en sí mismo no es un daño, digamos, compartir este tipo de información, pero sí en efecto es una práctica de riesgo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando compartimos una fotografía o cuando los niños y adolescentes comparten una fotografía, pierden completamente el derecho a su propia imagen, porque dependen completamente de lo que la otra persona pueda hacer con la imagen que ellos han producido. Pueden también sufrir extorsión por este tipo de información y si son menores de edad y algo que sí está tipificado en nuestra legislación, pueden ser hasta acusados de delitos asociados de abuso sexual infantil en línea. ¿Qué otro tipo de riesgos tenemos actualmente en línea? La sextorsión. Es decir, realizan un chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes en la que la víctima se muestra actitud erótica o pornográfica o manteniendo relaciones sexuales. Les comparto un ejemplo de cómo se ve la sextorsión en el mundo real y los retos que tenemos también con el Internet. Extraditan a Estados Unidos a un hombre nigeriano por una sextorsión que llevó al suicidio de un adolescente en Carolina del Sur. Estamos hablando de puntos geográficos completamente separados, pero a veces los menores de edad ni siquiera saben qué hacer y entonces algunos, como el caso muy triste que les estoy compartiendo el día de hoy, se encierran tanto en el problema, no tienen la confianza de hablar con un adulto responsable y deciden tomar esa decisión. La sextorsión puede tener dos fines. Y esto es algo que hemos identificado también en el tipo de los ciberdelitos actuales. Primero, pueden haber una sextorsión con fines sexuales, es decir, yo te pido más fotografías por gratificación sexual. Y también sextorsión con fines económicos, es decir, si no quieres que yo publique esta fotografía tuya, tú me vas a depositar dinero. ¿Qué otro tipo de riesgos tenemos actualmente? La adicción digital. Pasa con el uso de los dispositivos electrónicos y aquí los invito también a que reflexionemos en colectivo. Los dispositivos electrónicos están diseñados con un sistema de recompensa. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cada notificación que yo escucho, mi cerebro rápidamente quiere ir a ver qué es lo que está pasando. Todas las aplicaciones, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, X, videojuegos, lo que ustedes quieran, tratan de llamar la atención no solo de los menores de edad, también de nosotros como adultos, para mantenerlos activos.
y expectantes sobre cualquier novedad o actividad que se esté dando en línea, porque nosotros realmente somos el producto final de las redes sociales. Nuestra información es el producto de las redes sociales. Entonces, mientras más conectados estamos, más está cumpliendo el propósito del dispositivo electrónico o la notificación en sí mismo. Ahora, ¿cómo se puede ver una adicción digital en un menor de edad, por ejemplo? El menor de edad manifiesta un déficit atencional, comienza a ignorar su alrededor, incluidos a su familia, sus amigos, estar sentado en línea y empieza a afectar su rendimiento escolar. El ciberacoso o el ciberbullying quizás puede ser uno de los riesgos con el cual más familiarizados estamos, que básicamente el uso de los dispositivos electrónicos a través del Internet para ejercer el acoso. Em, Nosotros como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no solo trabajamos en El Salvador, sino que también trabajamos en la región. Y tuvimos la oportunidad, de hecho, hace poco de estar con un grupo de jóvenes, no de aquí del país, y yo les hacía la consulta. Se las hago a ustedes también. ¿Ustedes creen que generar un meme de una persona o generar un sticker que se ha puesto tan de moda puede ser considerado como ciberbullying? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero básicamente las acciones repetidas para ejercer el acoso y proactivamente intentar que una persona se sienta mal puede ser considerado como ciberbullying. Y puede ser de que compartir este meme o generar este sticker no genere un conflicto en nosotros como adultos, pero los niños, dentro de su madurez emocional, no puedan afrontar este tipo de situación. ¿A qué otra cosa nos enfrentamos actualmente? Exposición a contenido inapropiado. Y este contenido inapropiado, a veces nuestra mente actualmente va directamente a material pornográfico o material que solo mayores de edad puedan, pero para quitarles un poco también este concepto, sí quiero que mantengan en mente que el contenido inapropiado puede no solo ser esto, sino que también puede ser información, imágenes o material que pueda desinformar a los menores de edad. Les pongo unos ejemplos aquí. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon en su momento aquellos famosos retos, ¿verdad? Que entre jóvenes se hacían para que conseguir más vistas, para conseguir más likes. En el primer ejemplo que les doy, por ejemplo, está un joven llenando la cara de otro de cera para depilar. ¿Qué pasó en este caso? El joven sufrió quemaduras reales y todo simplemente porque quería tener más views en TikTok, por ejemplo. El segundo ejemplo que les pongo aquí también, habían personas que estaban tratando de hacer este reto que terminaron perdiendo dientes porque estaban tratando, por ejemplo, de consumir un elote con un taladro. Entonces, normalmente cuando hablamos de este tipo de contenido inapropiado, directamente nuestra mente va como a este tipo de material eh, que solo los adultos pueden consumir, pero este tipo de contenido inapropiado también entra, digamos, en esta categoría. Eh, Imágenes o retos que le puedan empezar a generar en los menores una necesidad de generar más vistas, sitios de juego, salas de chat que no estén moderadas, por ejemplo, donde no hay nadie supervisando qué tipo de conversaciones tienen. Este es todo el tipo de contenido inapropiado a los que ellos se pueden exponer. Para esto también es importante que al unirse a las redes sociales, tengamos en mente si realmente hemos empezado esta conversación con nuestros hijos. Y por eso es que la mayoría de redes sociales piden una minoría de edad para ser parte de las redes sociales, porque se espera que ya haya una formación también de criterio de los menores. ¿Y a qué otro riesgo nos estamos enfrentando el día de hoy?
creo que ha estado muy de moda el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y esto era el punto 6 que les comentaba de tecnologías emergentes. Cuando hablamos de inteligencia artificial y los menores, cada vez más vemos cómo funciona esto. La tecnología actualmente y en específico la inteligencia artificial generativa, si ustedes les alimentan con una fotografía, hay ciertas aplicaciones en las cuales se pueden crear, por ejemplo, deepfakes. ¿Y a qué son los deepfakes? Básicamente es tomar la cara de una persona y de manera falsa generarles un cuerpo, generarles algunas imágenes con la fotografía de ellos o la imagen facial de ellos. Y cada vez más estamos viendo más casos de menores de edad que están usando la inteligencia artificial para generar imágenes falsas de sus compañeros desnudos. Y esto lo utilizan para acosar y el nuevo rostro del bullying en las escuelas. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan todos estos riesgos anteriores? Si ustedes no los conocen y no le pueden poner el nombre, si en algún punto, y esperemos que no, uno de sus hijos necesita empezar esta conversación con ustedes, no van a poder de repente categorizar cuál es este tipo de información, cuáles son los riesgos y qué implica cada uno de ellos. Entonces, para que tengan en mente cuáles son algunos de los perfiles de riesgo en los menores, cuáles son el tipo de perfiles que un cibercriminal estaría buscando en un menor de edad. Primero, un menor de edad que descuide medidas de seguridad y privacidad en el Internet, como por ejemplo, tengan sus perfiles en redes sociales completamente abiertos, que no tengan ningún filtro de publicación o bien este tipo de perfiles comparten muchísima información personal y a veces cuando hablamos de mucha información personal nos puede parecer cosas tan simples como por ejemplo compartir una fotografía de un cumpleaños. Ustedes me dirán, Marta, está siendo un poco exagerada, pero ¿qué tipo de información, por ejemplo, podemos sacar de una fotografía de un cumpleaños? Fecha de nacimiento, edad del menor, con quienes él normalmente, él o ella está familiarizado, es decir, quiénes son sus familiares, quiénes son sus tíos, qué tipo de, dónde vive, por ejemplo, en qué parque se hizo la celebración cumpleaños. ¿Qué otros perfiles de riesgo buscan los cibercriminales en línea? Aquellos niños que tienen normalizado compartir fotografías y videos. Aquí hablamos un poco del sexting ya, pero puede ser una normalización general de las fotografías. Estábamos dando una conferencia no hace mucho y yo estaba haciendo una reflexión con una de las mamás que estaba ahí cerca de nosotros. Ella tenía una menor de edad, quizás de 4 o 5 años, y le dice, vení, nos vamos a tomar una selfie. Y la niña de inmediato puso una pose así. Nos puede parecer algo muy, muy mínimo, muy gracioso, qué bonito los niños. Y claro, los niños son bonitos, pero les estamos enseñando a normalizar, generar contenido de ellos en línea. ¿Qué otros perfiles de riesgo vemos en el Internet? Aceptan personas desconocidas en sus redes sociales. Como les comentaba también cuando no, hablamos, por ejemplo, del mundo de los juegos, estas personas desconocidas para ellos, puede que no necesariamente ellos la vean tan así como una persona realmente desconocida, porque comparten un vínculo, por ejemplo, del juego. Ambos están en contacto y tienen en común los skins, que les gusta este juego, que comparten esta información. Entonces, no, puede ser que las personas desconocidas, para ellos en su entendimiento, no sean personas desconocidas. ¿Qué otros perfiles de riesgo? Están con edad inadecuada en las aplicaciones de contactos o similares. Se exponen mucho en Internet de manera involuntaria, realizada por los padres o madres que comparten fotografías de cada paso que los niños dan.
presentan baja autoestima, ellos mismos se identifican como que no tienen mucha supervisión parental, porque es una de las primeras preguntas que un ciberdelincuente le puede hacer a un niño: ¿cómo te llevas con tus papás? ¿Qué tal es la conversación que tenés con ellos? Etcétera. Muchísimas horas conectados y mala relación con sus padres o tener problemas familiares. En esta primera parte, entonces, he tratado de dar de manera muy breve, solo para darles un pincelazo general de cuáles son los fenómenos a los que nos estamos enfrentando como padres de familia actualmente. Eh, Pero hay una solución para todo. Y afortunadamente la mayoría de soluciones no, del Internet no están en línea, sino que empiezan con nosotros y están fuera del Internet. El punto principal que quiero que se lleven posterior a nuestra conversación el día de hoy es que empiecen estas conversaciones con sus hijos. La forma más sencilla de equipar a su hijo para que esté seguro cuando se conecta con otros es tener conversaciones regulares al respecto. Pero de repente ustedes no saben cómo empezar esta conversación. Entonces, ¿qué les proponemos nosotros como oficina? Que empiecen esta conversación como que fuera un día normal de escuela. Ustedes llegan, sus niños llegan y les preguntan qué tal estuvo el día. Y ustedes les preguntan que se quieren conectar. Ok, ¿para qué quieres estar en línea? ¿Qué tipo de aplicaciones estás usando? ¿Qué estás compartiendo en línea? ¿Y con quién confías tu información en línea? Ahora, puede ser que para llegar a este punto de confianza, ya que nunca han hablado con ellos, les tome un tiempo, claro, estoy de acuerdo, pero tienen que empezar a fortalecer esta comunicación constante como que si fuera un día normal de escuela, porque como les decía, los espacios de socialización que ellos tienen actualmente son justamente estos, en línea. Entonces ellos tienen actividades, así como pueden ir a la cancha a jugar básquetbol, tienen actividades en línea como jugar, tienen actividades en línea como chatear, tienen actividades en línea como producir videos y demás. ¿Cómo se ve entonces un ejercicio que pueden empezar actualmente a ejecutar con sus hijos fuera de línea? Hay un ejercicio que se llama caja de tiempo, en el cual tanto los adultos como los niños toman acuerdos colectivos de qué hacer en línea. Primero deciden qué cuartos no tendrán dispositivos tecnológicos, en qué momentos no vamos a tener dispositivos tecnológicos. Y lo más importante también es que ustedes empiecen a integrar en esta conversación digital de ellos. ¿Qué actividades pueden hacer juntos en el Internet? Si a ustedes les interesa, por ejemplo, un tema en el cual ellos les puedan facilitar una búsqueda en YouTube, por ejemplo, esa es una actividad que pueden hacer juntos en el Internet. Y también ellos tendrán su autonomía. Entonces, ¿qué tipo de actividades también estamos de acuerdo que los niños emprendan solos en el Internet? Esto es para empezar las conversaciones de qué están haciendo realmente nuestros niños en línea. Pero también tenemos algunas herramientas digitales que los invito a que después de nuestra conversación empiecen a utilizar. Los invito también que me dejen en el chat si ustedes ya estaban conocedores de alguna de estas herramientas y si ya las utilizan para conversarlo también con los otros padres de familia. La primera que sí les recomiendo muchísimo es Family Link de Google. Ustedes a lo largo, digamos, de estas herramientas en línea, sí van a ver unos códigos QR que pueden escanear ahorita que estamos en la conversación. Y si no, posterior a nuestra llamada también, yo les voy a facilitar por medio de Fundación Poma un documento en el cual ustedes pueden encontrar los enlaces del material que vamos a conversar ahorita. Evelyn y equipo de Fundación Poma, estoy viendo el tiempo, así que no crean que se me ha olvidado, solo que a mí también me emociona mucho tener la oportunidad de conversar en estos espacios, así que voy a ir rapidito solo para ir cerrando y dejar espacio para las preguntas. Entonces les comentaba de Family Link, en el cual con esta aplicación, por ejemplo, ustedes pueden fijar límites de tiempo en la pantalla
ustedes pueden generarse un rol de administrador a su familia en Google y pueden verificar cuánto tiempo de pantalla sus hijos tienen al día, qué tipo de aplicaciones son las que más utilizan, proteger su privacidad de los roles o de la información que ellos comparten en línea por medio de Google. Y también tienen la posibilidad de gestionar permisos. ¿A qué nos referimos con esto? Pueden gestionar permisos relacionados con qué tipo de sitios web ellos consumen. Pueden verificar también aplicaciones descargadas en su dispositivo y qué tipo de extensiones tienen ellos en su navegador, por ejemplo. También les quiero compartir algunos trucos para reducir el tiempo en pantalla y otros materiales que se los voy a facilitar, tal como les decía, eh, por medio de Fundación Poma. En estos enlaces lo que van a encontrar principalmente son algunos trucos para reducir el tiempo en pantalla, cómo iniciar estas conversaciones con nuestros hijos y materiales de prevención que como oficina hemos sido para tener este tipo de conversaciones introductorias con nuestros hijos. Hemos hablado mucho también de los juegos en línea y puede ser un reto para nosotros como padres de familia saber exactamente en qué están nuestros hijos o si realmente lo que ellos están jugando es adecuado para la edad que tienen. Entonces, tres cosas son muy importantes para que ustedes sepan. ¿Cuál es la edad y la calificación de edad y los contenidos que ellos están consumiendo? ¿Cuáles son algunas funciones sensibles dentro de las aplicaciones? ¿Y qué opciones tienen ustedes con control parental? Es un gran, tienen muchísimas opciones ahora los niños en línea para jugar. Así que como parte de las herramientas que hemos generado como Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y nuestros aliados, Pantallas Amigas, que es una ONG en España que se dedica justamente al tema de prevención en línea, hemos generado este observatorio de videojuegos. Si ustedes van actualmente en línea y ponen observatoriodevideojuegos.com, van a encontrar todo el catálogo de videojuegos actuales que hemos logrado identificar como principales para los menores de edad. Y pueden encontrar tipo de información como qué están jugando, si este tipo de aplicaciones permite que tengan conversaciones con extraños, si tiene chat habilitado, si tiene compras o ventas en línea, por ejemplo. Toda esta información la van a poder encontrar condensada en el Observatorio de Videojuegos. Y finalmente, creo que con esto voy a ir cerrando para darles el espacio también a ustedes de preguntas y respuestas. Yo sé que puede ya existir de repente entre su familia algún caso de que se haya compartido alguna fotografía de índole sexual y demás de un menor de edad. Para eso también les dejo estas dos herramientas. La primera es Stop NCII, que es básicamente parar la diseminación de fotografías de índole sexual y Take It Down, que ambas cumplen un rol similar. En estas aplicaciones, ustedes, si alguno de los menores de edad que ustedes conocen ya han sido víctimas de que alguien comparta la fotografía de índole íntima con otras personas, en estas aplicaciones ustedes pueden generar un caso en el cual ustedes suben la fotografía, se les asigna a la fotografía una huella digital, es decir, nadie más que el sistema, digamos, estaría viendo la fotografía y con las alianzas que se tienen con diferentes plataformas en línea, se busca la eliminación de esta fotografía en caso se haya compartido en redes sociales. Eh, Se los dejo porque sé que a veces cuando empezamos estas conversaciones con nuestros hijos, más que todo tenemos el miedo de a qué nos podemos enfrentar y finalmente cómo, si en caso realmente tenemos un problema, cómo afrontar este problema. Entonces les dejo estas dos aplicaciones y los materiales que antes les comentaba. Y nuevamente le agradezco a Fundación Poma por el espacio. Yo sé que 50 minutos son
algo se nos va muy rápido porque hay muchísimo que hablar de los retos en línea, pero espero que con esta pequeña actividad que tuvimos el día de hoy, esta conversación, ustedes se sientan un poco más cómodos de saber cómo iniciar estas conversaciones en nuestras casas, cómo iniciar estas preguntas a nuestros hijos, fomentar estos enlaces de confianza y sobre todo sentirse ustedes equipados también con las herramientas y el tiempo que están dedicando para seguir aprendiendo de qué es lo que está actualmente en línea. Hasta aquí mi intervención, Evelyn. Muchísimas gracias nuevamente a Fundación Poma por la intervención y claro, a ustedes por su atención y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Marta, por toda esa información. Realmente es muy valioso todo lo que hemos aprendido. Como mencionaba, de verdad que la tecnología no es mala, pero hay que saber cómo manejarla y también brindarle las herramientas a los niños, adolescentes y también nosotros ponerlas en práctica también como adultos. Teníamos varios comentarios, agradecemos de verdad todos los comentarios. Todos están muy contentos por la información compartida esta tarde. Les parecen herramientas también muy valiosas. La importancia también de hablar con los hijos. Preguntaban también sobre el material de apoyo y la grabación. Se las enviaremos por correo el enlace de la grabación y también material de apoyo. Pero también teníamos un comentario y nos gustaría saber, Marta, cómo responder a un caso como este. Nos decía alguien, hace un par de meses yo quise revisar el celular de mi hijo y cuando quise ver, resulta que tiene clave en todo. Se la pregunté y su respuesta fue que es su privacidad. Yo le respondí que sí es cierto, pero no tiene derecho de privarme a mí de revisar sus redes sociales. ¿Cómo podría responder un padre de familia a un comentario como este? Es un reto definitivamente porque cuando hablamos de tecnología y de hecho hay muchísimas convenciones de Naciones Unidas que justamente hablan del tema de la privacidad, más allá del hecho de decir este es mi límite y este es mi privacidad, empezar a fomentar este tipo de conversaciones más en el sentido de, ok, de acuerdo, es tu privacidad, pero ¿por qué entonces no querés que yo esté verificando esta información? ¿Qué tipo de información estás compartiendo que sea tan privada o que te dé tanta vergüenza para que tu madre o tu padre no lo vea? Le sorprendería que este tipo de preguntas se las hemos hecho nosotros adolescentes y es ahí donde se empiezan ellos a hablar o abrir con nosotros. Es que mire, yo ya me he tomado fotografías y no quiero que lo vean, o tengo memes que me parecen muy ofensivos, y de repente no es que los menores de edad estén haciendo algo negativo, pero como nunca hemos fomentado este tipo de conversaciones con ellos, ellos tienen la pena de decir, ok, ¿qué va a pensar mi mamá si ve este meme, por ejemplo? Entonces, ¿cómo afrontar esto con los menores de edad? Primero, antes de darles un dispositivo tecnológico, empezar esta conversación. Empezar esta conversación. ¿Qué es el tipo de información que estás compartiendo? ¿Qué tenés en línea? ¿A quiénes estás agregando? ¿Qué aplicaciones ocupas? Pero claro, si ya nos encontramos en el escenario de decir, ya le di el dispositivo y él alega que tiene privacidad, lo cual efectivamente es cierto, empezar este tipo de conversaciones. Ok, ¿qué es lo tan privado que tú tienes en línea que yo como adulto no pueda acceder? ¿Hay algo de lo que me quieras comentar? ¿Hay algo que me quieras decir? Y les comento esto porque sí veo en este tipo de conversaciones que tenemos con padres de familia que a veces ellos están muy preocupados que sus hijos estén siendo acosados en línea, por ejemplo, que les estén haciendo ciberbullying, porque los ven retraídos, porque los ven mucho con el teléfono, pero pocos están preocupados que sus hijos, por ejemplo, sean los que están ejerciendo este acoso. Entonces, primero que nada es recordarles a los menores de edad que tanto el tema digital replica a la realidad que tenemos nosotros fuera de línea. Tenemos una personalidad en línea, tenemos ejercicios desde nuestra presencialidad, que si no cuidamos nuestra reputación en línea también nos pueden afectar posteriormente. Entonces creo que todo se reduce y creo que afortunadamente todo se reduce no tanto a lo digital, sino que a tener estas conversaciones presencialmente antes de que los niños empiecen con toda su personalidad digital.
Estás en mute, perdón. Gracias. Muchas gracias, Marta, por esa respuesta. Y también tenemos otra consulta. ¿Podría tomarse como abuso tomar una fotografía a un menor ajeno y subirlo a alguna plataforma? Sí, de hecho, cualquier material, el concepto actualmente en la legislación internacional es material de abuso sexual infantil o material infantil con una connotación sexual. Entonces, este tipo de situaciones sí están tipificadas. Siempre que sea un menor de edad, se está produciendo entonces un material de abuso sexual infantil o un material sexual infantil que ambos están no solo tipificados en la legislación internacional, sino que también están tipificados en la legislación del Salvador por medio de la ley de Información y Tecnología del Salvador también está tipificado en El Salvador. Ok, y en el caso de si yo publicara la foto de alguien y yo no soy su madre, pero tal vez sí alguien cercana a este menor de edad, pero sin hacerlo, y hacerlo sin el consentimiento de tanto del padre como del menor, porque ahora también los menores, algunos dicen, no, no quiero fotografías o no quiero que me publiques, también aplicaría. No necesariamente porque no estamos hablando de un desnudo, por ejemplo, Mm. pero sí creo que ahí Evelyn ha tocado un punto muy importante que lastimosamente por tiempo no pudimos conversar el día de hoy, pero es el tema de la privacidad. La privacidad cada vez más en la era digital es un concepto muy difuso, porque, por ejemplo, yo tomo una selfie de actualmente todas las personas que están aquí en nuestra reunión, pero no pido, por ejemplo, su consentimiento de si ellos quieren estar en línea o no. Y cuando son menores de edad, lo que es más importante que nosotros tengamos en mente es que no sabemos cómo otras personas pueden utilizar el contenido de los menores de edad. Es decir, ahora, por ejemplo, con la tecnología y la inteligencia artificial, por ejemplo, ustedes pueden tomar una fotografía de un menor de edad sin ninguna mala intención y una persona con una mala intención puede tomar esta fotografía y meterla a un proceso de inteligencia artificial para generar contenido sexual de un menor, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando necesariamente de si es o no es legal, pero de las implicaciones que puede tener posteriormente si nosotros no tenemos nuestros controles de seguridad activos en línea. Entonces, esa es la reflexión que también lo llamo a hacer, porque nosotros como padres de familia a veces somos los primeros que compartimos, porque claro, es bonito tener esos recuerdos y por supuesto, en ningún momento les estoy diciendo que no lo hagan, pero siempre que ustedes estén dispuestos a compartir, piensen en qué tipo de implicaciones puede tener compartir esta imagen de un menor de edad, qué tipo de realmente red puedo tener o contactos puedo tener en mis redes sociales. Um, si realmente confío que ninguna de las personas que yo tengo en redes sociales va a compartir esta información con un tercero, por ejemplo. Entonces, son todos esos factores que a veces nosotros pasamos por alto porque la tecnología la tenemos en la palma de la mano y la consumimos día a día, pero son el tipo de reflexiones que ustedes también tienen que hacer como padres de familia antes de compartir. Porque, y aquí cierro, digamos, con la pregunta, nosotros somos el ejemplo de los niños. Si nosotros los incitamos siempre a que es normal compartir, a que es normal tomarse una foto, no les enseñamos a que ellos pueden decir que no si no se sienten cómodos con una fotografía que se ha tomado de ellos, por ejemplo. Cuando sean más grandes y se empiecen a enfrentar más a estos retos digitales, ellos no van a tener en su concepción decir no, porque nosotros como adultos hemos normalizado este tipo de comportamientos con ellos. Entonces, empezar por nosotros y nuestro comportamiento.
Muchísimas gracias, Marta. De verdad que toda esta información es muy valiosa. Nos quedamos con muchísimo para reflexionar también como adultos responsables de jóvenes, adolescentes y niños. En honor al tiempo, vamos a cerrar aquí nuestro espacio. Recuerden que estas masterclass son bimensuales. En nuestras redes sociales siempre les compartimos información y las próximas fechas y los temas que vamos a estar tratando. Así que los esperamos en futuros espacios y agradecemos a cada uno de ustedes por su tiempo, por habernos acompañado y a Marta por compartir esta información tan valiosa para ustedes. Feliz noche a todos.